Entonces, ya sabemos que ponemos en el buscador microdatos INEI. Tenemos el primer resultado en esta pestaña que dice consulta por encuestas. Entramos, buscamos en NOW actualizada, entramos al NOW de corte transversal, que es este de acá, y vayamos al año 2024 y seleccionemos el periodo anual. Ya les comenté que la NOW es muy grande. Tiene información más de 35.000 hogares y más de 4.000 preguntas, así que es una base enorme que sería imposible tenerla solamente en un archivo. Entonces se separa en 30 módulos. Vamos a empezar con el módulo 1, también se le conoce como módulo 100, que es de características de la vivienda y del hogar. Se puede descargar en SPSS, en Stata o en CSV. ¿Por qué en esos tres archivos? Bueno, porque la ENAU es utilizada por personas de ciencias sociales y ellos normalmente utilizan SPSS. Es utilizada por economistas, los cuales en su mayoría utilizan Stata, y es utilizado por gestores, administradores, ingenieros que utilizan el formato CSV. Vamos a ver en el futuro algunas bases de datos que no están disponibles en Stata, por ejemplo. ¿Por qué algunas no están disponibles en Stata? Porque probablemente sean muy poco utilizadas por economistas, así que el INEI no las sube en Stata, las sube en otros formatos. Pero en este caso, las sube en estos tres formatos. Descarguemos el que es de Stata. Acá ya lo descargó. Siempre lo descarga en comprimido. Notar que acá está con un cierre el archivo, así que hay que descomprimirlo. Voy acá a poner extraer todo. Y acá se crea una carpeta sin el cierre en el icono. Entramos y acá tenemos una base de datos que se llama enao 01-2024-100, que sería la base que nos interesa, pero está acompañada de 6 PDFs adicionales que van a darnos información para entender el contenido de esa base. Siempre está la ficha técnica, que ya lo hemos revisado a detalle. También siempre está el diccionario. También en este caso aparece definición de valores monetarios, porque seguro en esta base hay ingresos y gastos. Y como hay ingresos y gastos, tenemos que saber si están expresados en valores reales, valores corrientes, si están deflactados, si hay valores imputados. Entonces, por eso es que nos da este PDF para poder entender la información de precios, en ese caso ingresos y gastos que están en esa base. También está acá dos PDFs adicionales, uno que es la estratificación del marco, que ya lo abrimos en la clase anterior, donde básicamente trata de explicar rápidamente cómo se aleatoriza a los que van a ser encuestados. Y está acá que dice ficha técnica puntos GPS. Resulta que cuando abramos la base, vamos a encontrar dos variables que nos van a permitir georreferenciar un punto para cada hogar. Ese punto que aparece georreferenciado para cada hogar sería ideal que sea el punto donde está la vivienda donde vive el hogar, pero eso no se puede hacer por temas de confidencialidad. Si yo pongo la ubicación georreferenciada de los hogares, le estaríamos dando información de sus ingresos, sus gastos, la estructura, la composición del hogar a personas que quizás lo pueden utilizar de mala forma. Entonces, no se pone el punto exacto de donde vive, donde está la vivienda del hogar. Lo que se pone es la georreferenciación del centroide del conglomerado donde vive el hogar. Nosotros sabemos
que el conglomerado era un área que en la zona urbana eran unas cuantas cuadras que albergaban a 140 viviendas aproximadamente. Entonces, ese territorio, eh, en ese territorio se calcula el punto central, el centroide, y se georreferencia el centroide. Y por eso que vamos a ver nosotros, cuando abramos la base de datos, que muchos hogares tienen el mismo punto georreferenciado, porque todos esos hogares pertenecen al mismo conglomerado y por tanto comparten el centroide de ese conglomerado. Eso es lo que les estoy mencionando, está explicado en este PDF. Entonces acá nos dice que la georreferenciación que va a aparecer en la base de datos no es de las viviendas, sino del conglomerado, donde está la vivienda del hogar. Y acá nos explica un poquito cómo cómo se define ese puntito y aparece solamente en los módulos donde hay información georreferenciada. Vamos a abrir otros módulos y no vamos a encontrar este PDF porque en esos módulos no hay información georreferenciada. Listo. Entonces voy a copiar, bueno, el que me importa es este archivo DTA, así que lo voy a mandar a mi directorio. Mi directorio es este, voy a ponerlo acá. Y ya está. Entonces acá en mi directorio, que se llama sesión 19, tengo mi do file y tengo mi base de datos del módulo 100. Y vamos al do file. Voy a cambiar acá la dirección y le voy a poner la dirección de la carpeta donde estoy trabajando. Listo. Entonces corro todo esto y para abrir la base de datos utilizo el comando use. Corro y ya está. Tenemos la base de datos del módulo 100 cargada en nuestro stata. A ver, acá necesito activar. Nos dice que hay 44.731 filas y 338 variables, que serían, perdón, columnas. 338 columnas, que son variables, y 44.731 filas, que en este caso deben ser hogares. Cada fila debe ser un hogar. Veamos qué variables tenemos. Voy a abrir acá la base de datos. Tenemos la variable año, la variable mes en la cual se levanta la encuesta, el código de conglomerado, el código de vivienda, el código de hogar, que ya les comenté que 11 en realidad significa el hogar uno de una vivienda que tiene un hogar. 12 significa la vivienda uno de una vivienda que tiene dos hogares. 22 significa el hogar 2 de una vivienda donde hay dos hogares. El ubigeo, que también les comenté, que es un número de 6 dígitos que nos ayuda a identificar al distrito donde está la vivienda. El dominio, que es una separación simplemente territorial entre sierra, selva, costa, sur, centro y norte. El estrato, que nos permitía saber si la zona era rural o urbana. En el caso del Perú, la definición de urbano-rural solamente está asociada a la cantidad de población de una localidad. La ruralidad tiene muchas definiciones. Por ejemplo, en algunos países del hemisferio norte, para que un territorio o una población se considere rural, tiene que cumplir muchas condiciones. Por ejemplo, que no sea capital de provincia, que su actividad principal económica sea la agricultura, que su población no exceda un cierto umbral, eh, que no tenga oficinas gubernamentales principales en su territorio y más características. En el caso del Perú, por cuestiones de facilidad para levantar la información,
Lo rural, la ruralidad, solamente se define por el tamaño de población. No se define por ser capital o no ser capital de provincia, no se define por la actividad principal económica que se realiza en ese territorio, no. La única condición para que sea rural es la cuestión del tamaño de la población. Yo sé que esa definición es muy vaga, muy simple, pero es la oficial al menos hasta el momento. Hay algunos planes, tanto en el INEI y en algunos ministerios, de cambiar esa definición, pero todavía no se hace. Entonces, por eso es que para armar la variable rural se utiliza solamente este estrato, porque nos da el tamaño de la población, y el tamaño de la población define la ruralidad. Luego, acá tenemos una variable importante, que es el tipo de encuesta. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que después de la pandemia hubo un cambio de metodología? Acá nos está mostrando un poquito eso. Pero lo que nos importa es de acá, los que aparecen como panel. Los que aparecen como panel son hogares que también van a aparecer en la ENAO de tipo panel, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que la ENAO tiene su versión de corte transversal, que es la que estamos trabajando, pero también tiene su versión panel, que hace seguimiento a algunos hogares? Esos hogares son los que están acá marcados con esto de selección por muestra panel. Entonces, no es que la encuesta de corte transversal y la encuesta de panel se hagan de forma distinta, separada, ¿no? Es la misma, solamente que dentro de la de corte transversal se elige a un conjunto más chiquito para que sean seguidos durante varios años. Y acá son marcados. ¿Qué más? Acá está la fecha y el resultado. El resultado, vamos a poner acá tab result, me dice si finalmente la encuesta fue completada en todas sus preguntas o no se pudo completar o no se logró ni siquiera empezar. Normalmente, para hacer los indicadores oficiales y para hacer investigación, se utilizan solamente estos 27.623, que son los que han completado al 100% la encuesta, que como ven es el 61,75% del total de hogares. Entonces, normalmente se utiliza solamente a estos para la construcción de indicadores oficiales, para la elaboración de reportes y para la investigación. Los demás, estos incompletos, son aquellos que por alguna razón solo completaron algunos módulos o solo completaron algunas preguntas. A veces sucede de que el hogar se cansa, al hogar se le acaba el tiempo disponible, así que no se logra terminar. También es muy común que muchos hogares no quieran contestar la encuesta por miedo a que su información sea luego eh, dada a algún tipo de institución como la SUNAT o la policía, o que su información luego sea tomada por, no sé, los extorsionadores o alguna persona que les quiera hacer daño, ¿no? Entonces muchos no quieren contestar la encuesta. Y les comenté que la mayoría de estos hogares son de estratos altos. Los hogares más ricos usualmente no quieren contestar la encuesta porque piensan que su información puede ser mal usada. También sucede que están ausentes, hay hogares que al momento de la encuesta no están en la casa, están trabajando, están de viaje. Son pocos, solo el 0,55. Viviendas desocupadas también, como el sorteo se hace por primero conglomerados y dentro de cada conglomerado viviendas, pueden ser sorteados viviendas, pero luego cuando va el encuestador no hay nadie en la vivienda. Y por otras razones puede ser que en otros están miles de razones. Una de las razones es que la encuesta haya sido inconsistente. ¿Se acuerdan que hay un paso en el video que vimos, un paso en el desarrollo, en el levantamiento
en la construcción de la ENAO, que es la consistencia. En la consistencia verificaban que la información sea creíble, sea verosímil, no haya contradicciones entre preguntas. Entonces puede ser que en esos 6.015 hogares hayan encontrado inconsistencias, así que no las vamos a usar. Puede ser que la digitación haya salido mal, que se haya perdido cierta información. Pues todo eso está ahí en otros. Entonces, no solemos utilizar a todos estos, normalmente solamente a estos 27.623. En algunos casos, algunos investigadores utilizan algunos de los incompletos, siempre y cuando el módulo de interés para el investigador sí haya sido contestado por los hogares de acá. Pero es bien raro. Normalmente solamente se utilizan los completos. Ok. Luego, acá también me da la información si han sido seleccionados para el panel. Los que dicen sí han sido seleccionados para el panel. No son muchos, pero igual tenemos información aquí. ¿Qué más? Luego, en el cuestionario nosotros vimos que las preguntas iniciales tenían que ver con los materiales de construcción, el techo, la fachada, la pared, el piso. Todas esas variables están acá. Entonces no voy a volver a repetir, ya hemos visto en el cuestionario las variables que estaban en este módulo. Más bien vamos a ir abajo para notar que hay algunas variables que empiezan con def, de deflactación, deflactado. Notar que acá hay un conjunto de variables que empiezan con DEFL, de deflactación o deflactado. Hay otro conjunto de variables que empieza con IM, que se refiere a imputado. Entonces, esas variables son aquellas que no han nacido de respuestas de los hogares, sino que luego el INEI los ha imputado, los ha colocado en la base de datos para completar la información de ese hogar, nuestros imputados. Y los deflactados son valores que el INEI los ha estandarizado para que sean comparables entre territorios y entre periodos. Entonces, tomarlo en cuenta. Y finalmente, algo que sí quiero mostrarles es esto, el factor de expansión. ¿Qué es este factor de expansión? Ya les comenté al momento de ver la ficha técnica que eh, las encuestas tienen un nivel de inferencia, ¿no? El nivel de inferencia era la capacidad de nuestra muestra para dar conclusiones o información sobre la población. Entonces, la muestra expande su información para hablarnos sobre la población. ¿Cómo lo expande? Gracias a esta variable que se le llama el factor de expansión, también se le llama el factor poblacional y, y, eh, puede ser de varios tipos. En este caso particular, el ENAO es un factor que representa la cantidad de hogares que son representados por cada hogar de la muestra. Por ejemplo, este hogar 1 de la base de datos representa a 79.81 hogares de los hogares peruanos. Este hogar 58 representa 78.58 hogares del todo el Perú. Este hogar 123 representa a 456 hogares de todo el Perú. Este hogar 134 representa a 7.14 hogares de todo el Perú. Entonces, cada hogar de la muestra de la base de datos está representando a muchos hogares de todo el Perú. Y como se dan cuenta,
hay diferentes cantidades, ¿no? Hay algunos que son valores bien chiquitos, otros que son valores bien grandes. Ahora vamos a tratar de graficar acá un histograma de ese factor. Acá hay algunos hogares de la muestra, representan a muy pocos hogares del Perú, y hay uno que otro hogar de la muestra que representa casi 2.000 hogares del Perú. Bastante, ¿no? Y nosotros también dijimos que eso dependía de cuán valioso o cuán valiosa era la información de este hogar, ¿no? Hogares que eran muy fáciles de encuestar, muy fáciles de encontrar, tenían información muy poco valiosa y por tanto representaban a pocos hogares, hogares que eran muy difíciles de encuestar, que era muy poco probable encuestarlos porque vivían lejos, sus características son difíciles de encontrar. Entonces, esos hogares, su información es muy valiosa y por tanto su factor es muy grande, representan a muchos hogares. Entonces, ese valorcito del factor se calcula con la probabilidad de ser encuestados. Entonces, el INEI tiene su fórmula, hace una estimación de la probabilidad de ser encuestado y con esa probabilidad cruza los datos con el censo. El censo te dice cuán grande es la población, qué cantidad de hogares hay en el Perú. Entonces, la probabilidad de ser encuestado junto con la información del total, de cuántos hogares hay en el Perú, logra construir ese factor. ¿Qué más? Vamos a notar que este factor, cuando yo les digo que 79 se refiere a que cada hogar representa 79 hogares del Perú, es un factor de hogares, porque este módulo está a nivel de hogares. Cada fila es un hogar. Para módulos donde estemos hablando de toda la población peruana, habrá otro factor y ese factor solamente servirá para cuando hablamos de toda la población. Habrá otro módulo donde solamente hay población económicamente activa. Como ahí el universo solamente es la población económicamente activa, seguro habrá un factor distinto. Si hay otro módulo donde solamente hay niños, el universo va a ser los niños del Perú y por tanto el factor va a ser otro. Entonces, dependiendo de cuál sea el universo que estamos estudiando, el factor va a ser distinto. En este módulo, el universo son hogares peruanos. Por tanto, el factor es un factor de hogares. Entonces, eso es importante porque a veces confundimos los factores y los utilizamos indistintamente y al final salen cosas raras. ¿Qué más? Y bueno, acá tenemos la longitud y latitud que les comenté, que era el punto georreferenciado del centroide. Y notar que todos estos hogares que estoy seleccionando tienen el mismo, no está acá, no, esto es acá. Estos de acá tienen el mismo punto georreferenciado. ¿Por qué? Porque son del mismo conglomerado. Todos esos de acá tienen el mismo punto georreferenciado porque son del mismo conglomerado. ¿Por qué no se puede georreferenciar al, a la vivienda? Porque sería muy peligroso, ¿no? Saber exactamente dónde está la persona, dónde está el hogar más rico del Perú sería muy peligroso, ¿no? Entonces no se pone la georreferenciación del hogar ni la vivienda. Y la altitud, que es los metros sobre el nivel del mar, también es la altitud, pero en el centroide. No es la altitud donde está la vivienda, sino el centroide.
Entonces, ese es el módulo 100 y acá vamos a crear algunos indicadores. Entonces, veamos. Antes de abrir una base de datos, lo primero que tengo que preguntarme es cuál es su nivel de agregación o su nivel de observación o su unidad de identificación. Es decir, a qué se refiere cada fila. Cada fila es una persona, es un hogar, es una vivienda, es un niño. ¿Qué es? Entonces, en el caso de la ENAO, hay tres unidades de identificación o niveles de agregación más comunes: vivienda, hogar o persona. Entonces, hay algunos módulos donde cada fila es una vivienda, hay algunos módulos donde cada fila es un hogar, hay algunos módulos donde cada fila es una persona. También hay otros tipos de niveles de agregación en la ENAO, pero los más frecuentes son estos tres. Entonces, cuando encontremos que hay la variable conglomerado, vivienda, hogar, perso, vamos a estar seguros que está a nivel de personas. Cuando encontremos solamente la variable conglome, vivienda y hogar, vamos a estar seguros que cada fila corresponde a un hogar. Y si solamente encontramos las variables conglome y vivienda, quiere decir que cada fila es una vivienda. En este caso, veamos si encontramos esas variables. Acá encuentro conglome, encuentro vivienda, encuentro hogar, pero no encuentro cod perso. El código de persona no lo encuentro. Así que este módulo, esta base, está a nivel de hogares. Cada fila es un hogar. Listo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué más? Bueno, normalmente lo que se hace también al inicio de la exploración de una base de datos es ver si hay duplicados. Vamos a generar un identificador del hogar donde estemos juntando conglome, vivienda y hogar. Notar que conglome, vivienda y hogar son variables que son texto, conglome, vivienda y hogar. Cuando le pongo sumar, no va a sumarlos matemáticamente porque no son números, los va a concatenar, los va a juntar uno detrás del otro. Entonces, uniendo esos tres variables, acá me genera el identificador del hogar. Si, si está a nivel de hogares, no debería haber duplicados de ese identificador, ¿no? Cada identificador debería ser único en cada fila. Para verificar eso, voy a aplicar el comando duplicate. El duplicate tiene diferentes opciones. Tiene el duplicate tag, el duplicate report, el duplicate list. En este caso le voy a decir el de report. Hazme un reporte de duplicados, considerando que el identificador es ID hogar. Corro. Y acá me dice que ha encontrado 44.731 observaciones y que todos son únicos. No tiene copia, no hay duplicados para esos identificadores. Entonces está bien. Si hubiera encontrado duplicados, probablemente estaría equivocándome en mi nivel de agregación. Entonces en ese caso está bien. Listo. Bueno, acá ya sabemos que dominio es una división territorial de costa, sierra y selva, y norte, centro y sur. Estratos, el tamaño de la población. Y result si la encuesta ha sido completa. Generemos la variable urbano. Ya les comenté que para generar la variable urbano, eh, consideramos la variable estrato, ¿no? Entonces, acá voy a poner tab estrato. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho categorías. Y dijimos que los primeros seis eran urbanos y los dos últimos rurales. Entonces le digo, genera una variable urbano que esté vacío inicialmente y luego reemplaza el valor de uno en la variable urbano si en la variable estrato están los valores que van del 1 al 6, de la categoría 1 al 6.
y reemplaza cero en la variable urbano si en estrato están los números del 7 al 8, que serían estos dos últimos, y ya está. Y acá, por definición, Lima metropolitana no puede tener nada de rural, por definición, ¿no? Lima metropolitana, su nombre mismo de metropolitana, hace imposible de que haya zona rural en Lima metropolitana. Así que en caso haya algún, alguna, algún hogar que tenga rural en Lima metropolitana, que lo cambie. Todo lo que es Lima metropolitana es urbano. Entonces, solamente por chequearlo, en realidad me dice que no hay ningún caso, pero por si acaso se pone eso. Y acá le digo que vamos a definir la categoría cero como rural, la categoría uno como urbano. Esa, esa, esa definición de categorías que la guarde con el nombre urbano labels, urbano LBL, y luego que asigne esas categorías o esas etiquetas a la variable urbano. Y ahora ya tengo mi variable urbano, donde encuentro que el 72,48% de mis hogares está en la zona urbana y el 27,52% está en la zona rural. Notar que cuando leo esa tablita, digo que el 72,48% de los hogares de mi muestra están en la zona urbana, el 27,52% de los hogares de mi muestra están en la zona rural. Solamente estoy hablando de la muestra. Si quisiera hablar de todos los hogares del Perú, debería poner el factor de expansión al final. Entonces pongo estas barras y le pongo W de weight, de peso, y le pongo igual el factor. Y cuando corro, me sale esto. Esto que ya está expandido me dice que cuántos hogares hay en el Perú. Veamos. Acá, 13.828.764 hogares hay en el Perú. 2.296.524 están en la zona rural, lo cual representa el 16,61% de los hogares del Perú. En la zona urbana están 11.532.241 hogares, que serían el 83,39% de los hogares del Perú. Entonces, notar que cuando utilizo el factor de expansión estoy hablando en términos de todo el Perú, y cuando hablo acá sin el factor de expansión, estoy hablando en términos solamente de mi muestra. Y darse cuenta que cambian los porcentajes bastante, ¿no? Acá de 27 cae a 16 y este porcentaje es 72, aumenta a 83, bastante. Entonces, estos 44.731 hogares de mi muestra pueden hablar o pueden darme información sobre los casi 14 millones de hogares que hay en el Perú entero. Listo, ¿qué más? Algo que me acabo de dar cuenta y me olvidé son estas variables de acá, las que empiezan con NBI. La variable principal de la ENAU es la pobreza, ¿no? La condición de pobreza, pero nosotros sabemos por nuestros cursos de economía política, de desarrollo, de crecimiento. En la mayoría de cursos nos dicen que la pobreza monetaria no es un buen indicador para todo lo complejo y multidimensional que es la condición de vida de las personas y por tanto
hay alternativas para medir el bienestar de los hogares, de las personas. Una de esas alternativas son los NBIs, las necesidades básicas insatisfechas. Este indicador es muy importante porque se puede medir tanto con la ENAO y también con el censo. El censo y la ENAO miden estas necesidades básicas insatisfechas, que son cinco. La primera necesidad básica es vivienda adecuada, que se define por los materiales que tiene los materiales de construcción. Si es material noble, las paredes, el techo, el piso son materiales resistentes, es vivienda adecuada. La segunda necesidad básica tiene que ver con el hacinamiento. Y el hacinamiento se define por la cantidad de personas en cada habitación. Si no mal recuerdo, si hay más de dos personas por habitación, entonces ya estamos en hacinamiento. La necesidad básica 3 tiene que ver con los servicios higiénicos. La necesidad básica 4 tiene que ver con la asistencia a la escuela. Y la necesidad básica 5 tiene que ver con la dependencia económica, que se define como la cantidad de personas que dependen del trabajo de una persona del hogar. Supongamos que hay, eh, en el hogar hay cinco miembros del hogar, pero solamente hay uno que trabaja. De los cinco, solo uno trabaja. Entonces, ahí decimos que una persona carga con la responsabilidad económica de cinco personas. Si encuentro que en la vivienda hay seis personas y solamente dos trabajan, ahí digo que una persona del hogar carga con las necesidades económicas de tres personas. Entonces, con esa información de la cantidad de miembros y la cantidad de miembros que trabajan, se saca la tasa de dependencia económica. Entonces, esto tiene que ver con ello. Y como se dan cuenta, son indicadores fáciles de medir, no se necesita mucha información. Para calcular la pobreza monetaria se necesita mucha información, ¿no? Hay que sumar todos los tipos de gastos, hay que deflactarlos, hay que llevarlos a términos mensuales, hay que dividir la cantidad de miembros y luego compararlo con una línea de pobreza. Es bien difícil calcular la pobreza monetaria. Las necesidades básicas insatisfechas son más fáciles de medir, así que es un buen indicador y están en este módulo. Así que si a alguno de ustedes no le convence utilizar la pobreza monetaria en sus tesis, en sus investigaciones, esta de acá es una alternativa interesante. Listo. ¿Qué más? Bueno, en este módulo tenemos servicios a los cuales accede el hogar, por ejemplo, internet, agua potable, electricidad, desagüe. Vamos a crear variables binarias, uno, 0, variables dicotómicas de estos servicios. La variable P1143 me da información sobre el acceso a Internet. Entonces, veamos. Voy a hacer un tablete acá. P1144. Dice, su hogar tiene conexión a Internet. Cuando dice pase es porque no tiene. Y conexión a Internet sí tiene, ¿no? Cuando veo acá la tablita, no sé si la categoría pase es 1, 0, 2. Entonces le pongo coma null, ¿no? De no label. Entonces ya sé que 0 significa pase y 1 conexión a Internet. Y acá vamos a definir la variable. Ya está. Ahora veamos qué porcentaje
de los hogares tiene internet. Si hablamos solamente de la muestra, nos dice que el 90,10% de los hogares de la muestra tiene internet, pero si hablamos de todos los hogares del Perú, dice que el 91,60% de los hogares del Perú tiene internet. Y eso representaría 9.490.961 hogares. Notar que acá, si quiero que este sea un indicador oficial, todavía tengo que hacer algunas transformaciones. Por ejemplo, debería solamente quedarme con las encuestas completas. ¿No se acuerdan que solamente debíamos utilizar encuestas completas? Y eso estaba en el result, en la variable result. Así que veamos acá. Vamos a decirle solamente si la variable result tiene como encuesta completa. Acá me dice, poniendo esa restricción, que el 90,61% de hogares del Perú tiene acceso a Internet, lo cual representa 6.680.123 hogares. Este valor ya debe aproximarse más a lo que aparece en los reportes oficiales del INEI. Luego, para agua potable, la variable que utilizamos es la P110. Me dice, el agua que utilizan en el hogar procede principalmente de, y hay varias categorías. Red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda, pilón o pileta de uso público, camión, cisterna u otro similar, pozo, que es agua subterránea, manantial o puquio, otra o río, acequia, lago, laguna. Cuando hablamos de agua potable, normalmente utilizamos solamente este de acá, el primerito, porque este es que tú puedas abrir tu pileta dentro de tu casa y sale agua potable. Y los demás pueden ser agua que puedas consumir, pero no son del todo confiables. Por ejemplo, este que está red pública. Normalmente las redes públicas, por ejemplo, una sola pileta para el barrio o una sola pileta para toda mi cuadra, no son confiables, no abastecen, no satisfacen las necesidades de acceso al agua, así que se consideran como mal acceso. Y bueno, pilón también no necesariamente es agua potable, camión cisterna tampoco. Así que el único que consideramos como de calidad es este. Entonces, lo que estamos haciendo acá es decirle que uno en la variable agua va a ser solamente si estamos en esta categoría de acá. Y el resto, que va de la categoría 2 a la 8 es agua no segura. Luego, para electricidad, la variable es P1121. Notar que acá nos dice pase, que no tiene electricidad, y uno que sí tiene electricidad. Acá solamente estamos creando la variable electricidad. No hay mucho que explicar ahí. Vayamos ahora a desagüe. Denme un segundo. Desagüe. Para desagüe vamos a utilizar la variable P111A. Y acá me dice, el baño o servicio higiénico que tiene su hogar está conectado a. Y tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 categorías. Uno, red pública de desagüe dentro de la vivienda. 2, red pública de desagüe fuera de la vivienda. 3, letrina con tratamiento.
4, pozo séptico, tanque séptico o biodigestor. Siguiente, pozo ciego o negro. Siguiente, río, acequia, canal o similar. Siguiente, otra. Y el último, campo abierto o al aire libre. Notar que el más frecuente es el de red pública dentro de la vivienda y el que le sigue, bueno, es otro y el que le sigue es pozo séptico, ¿no? Con 9% y luego pozo ciego. Bastante gente que no tiene eh, red pública de alcantarillado dentro de su casa. O sea, acá también vamos a poner que solamente estando en la primera categoría se considera buen acceso a desagüe. Los demás no son buenos servicios. Así que acá en la variable desagüe toma el valor de 1 si tiene red pública de desagüe dentro de la vivienda y desagüe toma el valor de 0 en los demás casos. Ok, listo. Luego, sabemos que agua, desagüe y electricidad son tres de los servicios más básicos para vivir bien. Así que vamos a generar acá un indicador que sea, tiene los tres servicios. Entonces, si se cumple esta condición, que es que agua sea igual a 1, que desagüe sea igual a 1 y que electricidad sea igual a 1, la variable tiene tres servicios, va a tomar el valor de 1. Y en los demás casos va a tomar el valor de 0. En caso tenga agua, valor perdido, o desagüe, valor perdido, o electricidad, valor perdido, el indicador de los tres servicios va a tomar el valor también de perdido. Y ya tenemos eso. En un rato vamos a hacer algunos cruces de información con esas variables. Y vayamos a esto. Vivienda propia. Un problema grande en el Perú es la formalización de la tenencia o propiedad de las casas. Entonces, para aproximarnos a ello, está la variable P105A, que vamos a ponerla acá. Dice, la vivienda que ocupa su hogar es 1, alquilada; 2, propia, totalmente pagada; siguiente, propia por invasión; siguiente, propia comprándola a plazos; siguiente, cedida por el centro de trabajo; siguiente, cedida por otro hogar o institución o de otra forma. Entonces, acá tenemos estas variables. Para considerar que es vivienda propia, vamos a tener estas tres de acá. Propia totalmente pagada, propia por invasión o propia comprándola a plazos. Esas tres vamos a considerar que es propia de alguna forma. Y todas las demás como que no son de propiedad del hogar. Acá reemplazamos el valor de vivienda propia con 1 si la variable P105A toma el valor de 2, 3 o 4. Reemplazamos vivienda propia con 0 si en la variable P105A están los valores 1, 5, 6 o 7. Ya está. Luego, algo que se suele estudiar eh, como característica de la forma de vida son los materiales de construcción de las paredes, de los techos, de los pisos. Y resulta que cuando abrimos esas variables en la ENAO, vamos a tener muchos tipos de materiales. Por ejemplo, en el caso de la pared, acá me dice, el material predominante de las paredes puede ser de los siguientes materiales: ladrillo o bloque de cemento, piedra o sillar con cal o cemento, puede ser de adobe, puede ser de tapia, puede ser de quincha, que es una mezcla de caña con barro, puede ser piedra con barro, puede ser de madera. Normalmente las maderas que se utilizan para acá son de tipo poma, tornillo, etcétera. Pueden ser tripley, calamina, estera u otros materiales. Y tenemos ¿cuántas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 categorías. Normalmente, utilizar 9 categorías sería demasiado tedioso. Hay que resumir esas categorías perdón, en 2, 3 categorías, en unas cuantas categorías. Lo que se hace normalmente
es separarlas en pared de buena calidad, de mala calidad, pared adecuada, inadecuada, y eso depende mucho del criterio del investigador. Por ejemplo, acá yo le estoy poniendo que uno, 2, 3 van a ser paredes adecuadas, bajo mi criterio, ¿no? Ladrillo, bloque de cemento, piedra, sillar con cal o cemento y adobe, bajo mi criterio, son adecuados, porque al menos son materiales que resisten más o menos a eventos sísmicos, a inundaciones, a lluvias, ¿no? Son resistentes de alguna forma. Y todos los demás, tapia, quincha, piedra con barro, madera, triple A, son más fáciles de ser destrozados o, o dañados por algún evento, ¿no? Pero seguro algún otro investigador me diría que solamente pared adecuada sería de ladrillo o bloque de cemento y todo lo demás sería pared inadecuada. Entonces eso depende mucho del criterio del investigador. En este caso vamos a considerar que estos tres son adecuados y todos los demás inadecuados. Luego también hay un indicador de celular, la variable P1145. Me pregunta si el hogar tiene teléfono fijo, celular, TV, cable, internet. En esta pregunta en específico tiene que ver con celular. Entonces solamente acá generamos una variable celular y ya está. Listo. Ahora, toda esta información la vamos a resumir para sacar conclusiones sobre el Perú, sobre los hogares del Perú. Entonces vamos a aplicar el factor de expansión y hay dos formas de aplicar el factor de expansión. Uno es como les enseñé hace un rato, simplemente poner acá W igual factor 0,7. Eso es una forma y válida, simple y simple de usar y válida. Pero una forma más sofisticada es utilizar el comando sbyset. ¿Qué significa sbyset? Si yo separo sby, set, yo sé que significa configurar. Y en este caso, sby significa survey, de encuesta, survey, encuesta. Entonces, lo que hace ese comando es declarar, configurar cuál es el tipo de encuesta o cuál es el diseño de la encuesta. Entonces, yo le voy a decir que esta encuesta tiene un factor de expansión que se llama factor 0,7, que se hace el sorteo por conglomerados, acá le pongo conglome, y que además se considera el tamaño de la población para hacer el sorteo, y el tamaño de la población está en Excel. Esta forma de utilizar ya está estandarizada. El mismo INEI en sus manuales te dice que esta es la forma de aplicar el diseño muestral en Stata. Cuando corro eso, acá te dice que ya con esas variables ha asumido el diseño o los pesos de expansión. ¿Y cómo lo utilizo? Cada vez que yo quiera hacer una, una tablita, un cruce de información, una regresión, un análisis estadístico, por ejemplo, acá estoy haciendo un tabulate de Internet. Entonces, antes de poner tabulate, le pongo sby dos puntos. Ese sby dos puntos delante de la orden que quiero realizar, lo que va a hacer es que esto sea calculado considerando el diseño muestral. Probemos, voy a correr. Y acá me sale que luego de expandir se encuentra que hay 7.372.177 hogares, donde el 90,61% tiene internet y el 9,39% no tiene internet. Entonces, cada vez que quieran aplicar ese diseño, esa información de del diseño muestral, ponen SBY, ¿no? SBY. Si quiero hacer una regresión, considerando esos factores, ese diseño muestral, pongo SBY y pongo
hacer una regresión de tal cosa con tal cosa. Quiero hacer eh, un summarize, pongo sby.summarize. Entonces, esa es una forma de decirle a Stata que utilice los pesos del diseño muestral. Y la otra es simplemente utilizar esa, esta terminología al final de mi comando, ¿no? De la orden. Por ejemplo, acá pongo, haz un tabulate de internet y le pongo acá el factor. Vamos a ponerle acá. Y me sale esto, ¿no? Veamos, comparemos si sale igual que al utilizar el SBY. En el SBY me salía que era 7.372.177 hogares que representaban la información. Y acá me sale 7.372.177. Idéntico, ¿no? En términos porcentuales, los que tenían internet eran 90,61%. Acá también 90,61%. Los que no tenían internet, 9,39%. Acá también 9,39. Entonces, parece que es indiferente entre utilizar el SBY-set que utilizar solamente estas barras con la información del factor. ¿Cuál utilizar? Bueno, lo recomendable es el SBY-set porque es más rápido, es correcto metodológicamente, pero al menos en la ENAU es indiferente porque la ENAU está muy bien hecha, así que la gente del INEI ha garantizado de que los factores funcionen igualitos, sea con el SBY o solamente indicando el factor. Pero en otras encuestas, como la ENDES, en la ENAPRES, puede ser que hayan ligeras diferencias si hago esto o esto. Igual las diferencias van a ser bien chiquitas, de decimales, así que no va a generar mucho error. De todos modos, trate de utilizar el SBY. Listo. Ok, ¿qué más? Ah, bajemos acá. Acá tenemos un grafiquito bien simple sobre el acceso a Internet, agua potable, sobre el porcentaje de hogares con pared adecuada, el porcentaje de hogares con electricidad, el porcentaje de hogares con desagüe, el porcentaje de hogares con vivienda propia, el porcentaje de hogares con celulares, pero separado por rural urbano, ¿no? Acá a la izquierda, todos estos son rurales y acá urbano. Claramente en la zona urbana los indicadores son más altos. Por ejemplo, en celular, el 97% de hogares urbanos tienen celular. En la zona rural, solo el 87%. En Internet, en la zona urbana, el 93% tiene Internet. En la zona rural, el 82% de hogares tiene Internet. ¿Qué más? Acá hay una diferencia enorme en desagüe. En la zona urbana, el 75% de hogares tiene desagüe. En la zona rural, solamente el 14%. Si consideramos los tres servicios básicos que habíamos definido, en la zona urbana el 72% tiene los tres servicios, y en la zona rural solo el 14%, ¿no? Entonces las diferencias son bastante grandes. Acá Rosa me pregunta algo, me dice, ¿habría diferencia en usar W, IW o PW? Buena pregunta. Vamos a poner acá ayuda, help, y vamos a poner tabulate, cualquier tabulate, tabulate. Cuando entro acá al tabulate, a cualquier comando en realidad, siempre hay una partecita de la sintaxis donde aparece wait. ¿Se dan cuenta? Que dice, para hacer un tabulate está la opción de ponerle el peso o el expansor poblacional. Cuando hago a la ayuda de regresiones, también hay una partecita para poner el weight. En todos los comandos hay una partecita donde me dice que considere poner el peso.
Cuando entro ahí, me va a explicar que existen diferentes tipos de pesos. Está el A-weight, el F-weight, el E-weight, el P-weight, que son los más conocidos. Y acá me dice, si quieres saber más sobre los pesos, entra a este link y acá me explica qué son esos pesos. El F-weight es un peso en base a la frecuencia, el P-weight un peso de muestreo, el A-weight un peso analítico y el E-weight que es un peso de importancia. Entonces, ¿cuál de ellos usar? Esto depende del quien hizo la encuesta. El que hizo la encuesta, el que calculó el factor de expansión, él es el que decide qué tipo de peso utilizar. En el caso de la ENAO, perdón, de Stata, cuando pongo solamente W, lo que le estoy diciendo a Stata es que Stata mismo chequee qué tipo de peso cree que tiene la base de datos. Estos pesos son muy distintos entre sí. Por ejemplo, este peso de frecuencia normalmente son números grandes. Este peso P-weight normalmente son bien chiquitos. Entonces, inclusive en la misma forma de los números de estos pesos son muy distintos entre sí. Entonces, cuando yo le pongo solamente W, yo le estoy diciendo a Stata que él mismo chequee qué tipo de peso cree que es. Si Stata cree que es el peso eh, a weight, entonces que él solito lo identifique. Si cree que es el E-weight, que solito lo identifique Stata. Entonces, el W es para decirle a Stata que yo no sé qué peso está utilizando, que Stata lo averigüe en base a observar los datos. Pero si le pongo E-weight es porque yo sé que es el importance weight. Si yo le pongo el F-weight es porque yo sé que es el frequency weight. En el caso de la ENAU, funciona tanto como E-weight y creo que también como P-weight. Vamos a probar. Como P-weight no funciona, probemos como A-weight. También funciona. Y notar que no hay diferencias. Es idéntico. Probemos con, ¿qué más hay? F-weight, ¿no? Con este no funciona. En estricto, en los manuales del INEI, me dice que el peso está calculado con la lógica del importance weight. Pero, ¿dónde está? Ah, con este. Así que ese es el que nosotros utilizamos. Si trato de correr con uno que es incorrecto, me va a salir que no funciona. Me va a salir un mensaje en rojo. Cuando llegamos a la ENDES, vamos a ver que el peso de expansión de la ENDES es muy distinto al de la ENAU. Nosotros acá en el peso, cuando entramos acá al peso, son números que van del 0 al, del 0 al 200, al 300, 1000, inclusive 2000. En el factor de la ENDES, los numeritos son decimales y muy chiquitos, 0.0005, 0.00010, son números bien chiquitos. ¿Por qué? Porque esos pesos de la ENDES están construidos de otra forma. Si no mal recuerdo, en la ENDES está calculada con el AWIC, creo que está. Entonces, depende de quién ha creado la encuesta o quién ha levantado la información y por tanto ha calculado los factores. En el caso de la ENAU, lo correcto sería ponerle IPW y con eso debería funcionar. Digamos. Ah, bueno, acá les muestro versus otras regiones. Para identificar Lima, el dominio 8 es Lima Metropolitana.
Cuando yo hago el tabulé de dominio, encuentro que está costa norte, costa centro, costa sur, sierra norte, sierra centro, sierra sur, selva. Selva no la parten en norte, centro y sur, porque la población de la selva es bien pequeña, a pesar que el territorio de la selva es enorme, pero poblacionalmente alberga solamente el 11% de la población, así que no es mucho. Entonces ya no se parte la selva. Y Lima Metropolitana se pone solita, a pesar que Lima podría estar en costa centro, se le pone aparte, porque en términos tantos poblacionales como económicos, Lima Metropolitana es una unidad muy distinta al resto, ¿no? La densidad poblacional de Lima es muy distinta al resto del territorio peruano y económicamente también tiene una dinámica muy distinta, así que por eso es que aparece separada cuando podría estar dentro de costa centro. Entonces, veamos, voy a poner acá que cree una variable lima versus otras, que tome el valor de 1 si dominio es igual a 8 y va a tomar el valor de 0 si es diferente a 8. Y voy a hacer un grafiquito de estos indicadores que hemos calculado. Acá está Lima y acá está el resto del Perú. Y notar que también los indicadores de Lima en casi todo tiene mucho mayor porcentaje que el resto del país, ¿no? Por ejemplo, en celular, el 99% de hogares de Lima tiene celular versus el 94% de hogares del resto del país que tiene celular. Electricidad, el 99% de hogares de Lima tiene electricidad y el 94% de hogares del resto del país tiene electricidad. Desagüe, el 83% de hogares de Lima Metropolitana tiene desagüe, solo el 57% del resto del país tiene desagüe. ¿Qué más? A ver, esto, bueno, acá en agua potable estamos casi iguales, 81-82%. En Internet, 94% de hogares de Lima tiene Internet y en el resto del país el 90%. Entonces hay una diferencia también interesante ahí entre Lima y el resto del Perú. ¿Qué chicos? ¿Preguntas sobre esto? Bien, chicos, entonces, esto es lo que teníamos que avanzar hoy. Sé que varios todavía están haciendo su tarea académica 2, así que me quedo acá a contestar preguntas si tienen alguna, y si no, ya nos vemos pasado mañana. ¿Sí? Me quedo acá conectado unos 10-15 minutos por si tienen preguntas del trabajo o de otras cosas. ¿Sí? Entonces, eso es todo por hoy. Ya nos vemos la siguiente.